El clima estaba muy frío y parecía que la nieve estaba a punto de caer. Son las 11:30 ahora, y la oscuridad se ha apoderado del mundo. Hay algunas farolas lejanas que atraviesan este silencio desolador. El movimiento es nulo por completo. No escucho nada más que el sonido del viento y el de los autos si pasan. Junto mis manos y las meto en mi abrigo como si me protegiera de las picaduras del frío. Mi corazón late con más miedo de lo habitual esta vez. En verdad, siempre tengo miedo de este momento. Pero hoy fue diferente, sentí que mi corazón se detendría por el terror. Me quedé repitiendo que no pasaría nada si Dios quiere, no pasará nada. Sin embargo, ese miedo empezó a crecer, y solo me quedaban metros para llegar a salvo a nuestro hogar. Escucho algunas risas cercanas, parece que son de algunos vagabundos. Me asusté y decidí cambiar de camino por primera vez desde que empecé a trabajar en este empleo maldito. No elegí una ruta hasta que temí que me vieran. Doblé por una de las calles extremadamente oscuras. Pero es el camino más corto que puede llevarme a casa. La evitaba debido al silencio inquietante que habita en ella. Pero como dicen, la necesidad obliga, caminé por allí y me mantuve en la misma posición con mis latidos, y no se escuchaba nada más que el sonido de mis pasos. Y lo que vi me hizo quedarme petrificada en mi lugar, el tiempo se detuvo y la sangre se congeló en mis venas, y a pesar de la oscuridad y gracias a una farola que estaba un poco lejos, pude distinguir lo que vi. Era alto, de cuerpo enorme, y en su mano tenía un puñal. No sabía si regresar y enfrentar a esos vagabundos, o avanzar y morir. Me sujeté el pecho en el lugar de mi corazón y presioné porque sentía que se saldría de su lugar. Y después de pensarlo mucho, decidí regresar. Me di la vuelta a toda velocidad y corría y escuchaba sus pasos apresurarse detrás de mí, y empezó a llover, lo que nubló un poco mi visión. Empecé a escuchar sus pasos acercándose a mí. Empecé a gritar y llorar, pero era como si no hubiera nadie más que él y yo en este mundo, y la calle principal comenzó a aparecer frente a mí. Sentí algo de seguridad y que podría encontrar a alguien que me auxiliara. Pero en un instante mi esperanza se desvaneció, sentí una mano sujetándome del cabello, lo retorció detrás de mí y me arrastró por el suelo, me arrastró hasta que caí por completo. Y empezó a arrastrarme mientras yo me aferraba a su mano para que el dolor fuera menor, le suplicaba que me soltara mientras lloraba y gritaba, pero era como si no me escuchara. No pude verlo en absoluto excepto por un pequeño tatuaje en su mano. Empecé a resistirme y a gritar con todas mis fuerzas. En un instante, sentí un fuerte golpe en mi cabeza. Me hizo perder el conocimiento. Veía todos los sucesos que me ocurrieron hace 45 minutos. Abrí mis ojos, la imagen no era del todo clara. Los cerré bien y luego los abrí. Me quedé parpadeando. Parpadeaba hasta que la visión empezó a aclararse un poco. Escuchaba el sonido de las máquinas del hospital. Y mi madre decía, no, tu hija despertó, iré con ella incluso hasta donde el doctor. Abrí mis ojos y después de un tiempo considerable me di cuenta de que estaba en el hospital. Recordé el incidente que ocurrió. Mi corazón se oprimió y empezó a latir como sucedió cuando vi a ese salvaje. ¿Pero qué pasó? Mi madre vino hacia mí, besó mi cabeza, tomó mi mano y empezó a sonreír. Me dijo, gracias a Dios por tu salud, mi amor, ¿cómo te sientes ahora, hija mía? Cerré mis ojos y los abrí de una manera que sugería que estaba bien. Tenía el dispositivo de oxígeno en mi nariz, y mi mano tenía el suero y muchos cables. Estaba despojada de ropa excepto por lo que las mantas cubrían un poco. Llegó el doctor, mi madre salió y él empezó a hablar conmigo. Y yo, después de un tiempo, empecé a responderle, sentía mi lengua pesada y dolores en mi cuerpo. Abrí mis ojos hacia mi cuerpo y lo vi lleno de moretones, y uno de mis ojos no quería abrirse. No sabía cómo se veía mi rostro, lo importante es que me dolía intensamente. Revisó los aparatos y me examinó, luego inyectó un medicamento en el suero, salió y me dejó. Sentí que perdería el conocimiento, cerré mis ojos y me entregué al sueño nuevamente,
hasta que sentí una mano sujetándome del cabello y arrastrándome, así que los cables se cortaron y caí de la cama del hospital al suelo. Hice como en el incidente y me aferré a la mano para aliviar el dolor, y empezó a arrastrarme mientras yo gritaba como si no hubiera nadie. Vi solo la mano, el mismo tatuaje, me dejó y se alejó, y yo gritaba y me estremecía hasta que me inyectaron algo y me calmé. Solo estaba soñando, Dios mío, ¿qué me está pasando? Y me hundí en el sueño otra vez. Lo importante es que me quedé 2 días en ese estado, siempre viendo el mismo sueño. ¿Y esa mano, de quién es el dueño? ¿Qué me ha pasado, señor? Pasaron otros 3 días, y a todo el que venía le preguntaba qué me había pasado. Me decían, no pienses en ese asunto, descansa ahora y después lo sabrás. No entendía, pues todos los que venían se compadecían de mi estado, hasta que finalmente pude ponerme de pie. La policía vino a interrogarme. Hola, te deseamos una pronta recuperación, tenemos algunas preguntas y debes responderlas. Les dije, ¿qué me pasó? Yo misma no sé nada. Ese investigador empezó a mirar a sus compañeros con pesar, luego se giró hacia mí con lástima en sus ojos. Me dijo, fuiste víctima de violación y una golpiza brutal, y permaneciste 10 días en coma. Soy Jasmine, tengo 20 años, trabajo como contadora en Marjane, y valoraba mucho este trabajo. Aunque no necesitaba el dinero, quería trabajar después de obtener mi diploma en contabilidad, e iba a dejar el trabajo después de 10 días porque me casaría con mi primo Amine, a quien amamos desde la infancia. Y él siempre estaba preocupado por mí, y cuando regresaba de noche me insistía para venir a buscarme. Pero como soy terca, me negaba porque quería depender de mí misma y aguantar. Hoy se suponía que sería mi boda, y finalmente me reuniría con el amor de mi vida. Pero ese monstruo animal fue quien destruyó mi vida en un abrir y cerrar de ojos. Desde el día que entré al hospital, no he visto a Amine, y nunca vino a visitarme. Quizás tuvo miedo por mí, no puede ser que haga eso. Sus palabras aún resuenan en mis oídos. Jasmine, pase lo que pase, no te dejaré sola y no te abandonaré. Le conté nuevamente a la policía todo lo que pasó, y la noticia fue impactante cuando me dijeron, lo hemos capturado, confesó todo lo que hizo, y esperamos que te recuperes pronto para enfrentarlo en la corte si Dios quiere. Finalmente lo veré, quería ver sus ojos que no tienen piedad ni compasión. ¿Qué le hice? ¿Qué cometí para que me pasara todo esto? La policía salió y mi madre entró a verme y se sentó a mi lado con rostro alegre como siempre. Perdóname, mamá, ya no te veo bien. Entonces ella me dijo, cállate, tonta, no digas eso, has despertado, hija mía, y este es tu destino escrito. Gracias a Dios, sentí la compasión en sus ojos. Mamá, quiero ver mi rostro, le pedí a mi madre que me diera un espejo, y no aceptó sino hasta después de mucha insistencia mía, luego me lo dio. Esta no soy yo, Dios mío, cómo se puso mi cara. Está llena de moretones y morados, y mi ojo está hinchado y azul, ese que no abre bien. ¿Qué me está pasando? Aún no podía asimilarlo. Le pregunté a mi madre, ¿dónde está Amine? Desde que desperté no lo he visto, ella me dijo, Amine tiene trabajo, por esa razón no vino. Mi pobre madre no sabe mentir, le dije, dime la verdad, mamá, Amine ya no me quiere, no es así. Ella me dijo, hija mía, no te preocupes, si Dios quiere encontrarás a alguien mejor que él. Le dije, ¿quién será mejor que él en mi estado? Soy una mujer violada, ¿quién querrá ver mi rostro? Lo importante es que pasaron 3 días, y gracias a Dios regresé a nuestra casa aunque mi rostro no sanó por completo en ese momento, luego me llegó una citación para la corte. No sé por qué, pero me entusiasmé por ir a verlo, y juré destruirlo como él destruyó mi vida. Al día siguiente fui a la corte y mi madre me acompañó porque no podía ir sola, entré con mi corazón latiendo fuerte. Sentí el mismo sentimiento que viví cuando vi ese puñal. Me senté con mi madre esperando que me llamaran, y cuando me llamaron me pidieron entrar sola. Dudé al principio, pero el odio que sentí hacia él cuando recordé lo ocurrido me fortaleció, entré con la cabeza baja, cojeando de mi pierna porque también resultó herida,
Me detuve y levanté la cabeza para ver a este engendro. No puede ser, lo miraba con asombro, porque su rostro sugería que no podría pensar en hacer algo así. Cuando me vio, cerró sus ojos y suspiró, como si el estado en el que me encontraba le hubiera dolido. Tenía un rostro tan angelical que estuve a punto de decirle al juez que no era él. Era alto y robusto con la misma complexión de ese salvaje, de piel blanca, y se veía la inocencia en él, especialmente en sus ojos que estaban llenos de lágrimas y enrojecidos. Pero lo que me confirmó que era él, y me devolvió todos los dolores y sentimientos de odio, es ese tatuaje que está en su mano. El tatuaje que estaba en la mano que me sujetaba del cabello y me arrastraba, y antes de que el juez empezara a interrogarlo, él habló: «Yo quiero casarme con ella, señor juez». Mis ojos se agrandaron y mi boca se abrió por el asombro. De repente sentí mis piernas pesadas, y mis ojos queriendo cerrarse. No sentí nada hasta que caí al suelo, perdí el conocimiento y me volví una cliente habitual en los hospitales. Esta vez me encontré recostada con mi madre a mi lado y sus ojos bañados en lágrimas. Cuando abrí mis ojos empezó a reír y salió corriendo, y yo sentía mareo y mi cabeza me pesaba. Empecé a moverme lentamente porque mi cuerpo me dolía. Entró el doctor con mi madre, y en su rostro se veía la frustración y traía consigo malas noticias. Me dijo: «Señorita Jasmine, debe ser un poco fuerte después de la noticia que le voy a decir. Está embarazada desde hace 15 días, y debe tener cuidado y atenderse». Mis ojos se abrieron con asombro. ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Cómo estoy embarazada? Dios mío, ¿qué hice para que me pasara todo esto? No pude contener mis lágrimas. Empecé a llorar amargamente, y mi pobre madre me abrazó y empezó a llorar. El doctor se conmovió y empezó a decir: «No hay fuerza ni poder sino en Dios. Jasmine, no debes seguir llorando. Ahora estás en las primeras etapas del embarazo, y cualquier cosa simple podría causarte un aborto porque tu salud está un poco débil, pero ¿quién puede contener sus lágrimas? ¿Qué hago ahora?». Todo ocurrió de golpe. Mi trabajo se perdió, el amor de mi vida me abandonó, he sido violada y, encima de todo eso, estoy embarazada. No puedo conservarlo, pensé en deshacerme de él, pero él no tiene la culpa de todo esto. Mi memoria regresó al pasado cuando lloraba porque mi padre nos abandonó y me dio una crisis, cuánto lloré cuando veía a un hombre tomando la mano de su hija, y recordé nuevamente a Amine cuando hablaba de este asunto y me decía: «Aquí crecerá nuestro hijo, es el fruto de mi vida contigo». Íbamos a formalizar el matrimonio antes de eso, pero él eligió que lo hiciéramos coincidiendo con la fiesta de la boda. De repente la imagen de ese animal cruzó por mi mente, cuando le decía al juez: «Yo quiero casarme con ella, señor juez». Con esa sencillez, violación, asesinato, embarazo, y el asunto se resuelve con matrimonio. Mi mente casi explota de tanto pensar, y ya no sabía qué hacer, así que el doctor salió después de calmarme y recomendarme descansar. ¿Pero realmente descansaré después de todo lo que pasó? Es imposible conocer el descanso después de hoy. ¿Pero por qué yo? Él es quien no debería verla, y la vida de ese niño que está en mis entrañas, él es quien no tiene la culpa. Sería injusta si te dejara descansar. Te mostraré el infierno y te enseñaré cómo agredir a las hijas de la gente. Regresé a nuestra casa y apenas puse mi cabeza me dormí. Nunca fui así, y nunca me imaginé viviendo todo esto. Había planeado mi futuro, e iba a ser la esposa fiel de su amado Amine, cuyo amor enterraré en mi corazón desde hoy. No lo culpo por dejarme, sino porque no puede permanecer con una mujer que fue violada y perdió su honor. Viví con él los mejores días y momentos de mi vida, era esa chica llena de vitalidad y energía. Cada mañana debía salir a correr con Amine en la orilla del mar, y me enseñaba algunas cosas de mecánica porque era un mecánico profesional y tenía un gran local. Yo le decía: «No me casaré contigo hasta que seas como un ingeniero», y él me decía: «Nuestro hijo basado en esta cuenta será moreno». La risa no abandonaba mi rostro, pero ahora la tristeza ha tomado su lugar, y Amine no existe. Señor, dame paciencia, y al día siguiente fuimos a la corte para continuar el caso. Me senté a esperar hasta que llegó con un niño pequeño que se le parecía mucho, quizás es su hijo,
pues a este tipo de modelos se les facilita el asunto. Y con él estaba una mujer de edad algo avanzada vistiendo ropas elegantes, parece que es su madre, lo miraba frunciendo el ceño con rabia, se sentó en los asientos frente a mí y puso al niño sobre sus rodillas, y el niño puso su cabeza en el pecho de ese engendro, y la mujer sujetaba su mano consolándolo como si él fuera el pobre y yo la injusta, y apenas la mujer me vio y vio mi rostro que se desfiguró, frunció el ceño y sus ojos se agrandaron y puso su mano sobre su boca, y a pesar de mi extrañeza por esa escena no mostré nada. Giré mi rostro y crucé mis manos, hasta que alguien llamó nuestros nombres, Yasmin el-Bachiri y Amir Motaki. Sí, dijo su nombre Amir Motaki. Aproveché la oportunidad y entré a la sala antes de que ella se acercara a mí. Él se levantó y yo me levanté frente a él, hoy sabré por qué me llevó a este estado. Amir Motaki, estás acusado de agresión y violación en contra de la víctima Yasmin el-Bachiri, y su castigo llega entre 2 a 5 años. ¿Qué dices ante lo que se te imputa? Amir dijo, todo es correcto, confieso que hice esto sin pensar. Entonces le pregunté, ¿por qué me hiciste esto? Y fue como si él no esperara que yo le preguntara. Bajó la cabeza con sus ojos en el suelo como si buscara una respuesta, luego levantó su cabeza nuevamente y empezó a moverla negando como si dijera no ahora, así que me enfurecí y empecé a gritar, ¿por qué me hiciste esto? Habla. ¿Por qué hiciste esto? Entonces el juez empezó a golpear con su mallete calmando, silencio señorita Yasmin. Amir confesó los actos que se le imputan y propuso el matrimonio, y tú eres quien tiene la decisión en tus manos, o entra a la cárcel o aceptas el matrimonio. Me giré y lo miré, sus ojos estaban llenos de lágrimas y no parecía capaz de hacer algo así, y bajo sus ojos había ojeras como si no hubiera dormido en mucho tiempo. Recordé a Amine, recordé el incidente, recordé lo que estaba pensando, y pensé y pensé y pensé, y al final lo pronuncié, acepto casarme con él. Cerré mis ojos y bajé mi cabeza al suelo, fue un impacto ligero. Luego el juez dictó la sentencia y el tribunal juzgó en presencia al acusado Amir Motaki con la liberación y el matrimonio con la demandante Yasmin el-Bachiri por un año completo. Tan pronto como el juez dictó la sentencia me arrepentí profundamente, quería encarcelarlo pero elegí el enfrentamiento ahora, y debía soportar vivir con él un año entero. El juez nos informó que volveríamos después de 15 días para formalizar el matrimonio. Salí apoyándome en mi pobre madre, mientras que él tan pronto como salió abrazó a ese niño con fuerza y se fue. Lo importante es que pasaron esos 15 días y mi estado empeoraba con el inicio del embarazo, sentía mareos y náuseas cada vez, y mi rostro empezó a palidecer. Debido a esos moretones que me dejó ese salvaje. ¿Pero por qué no quiso contarme la razón que lo llevó a hacerme esto? Hoy iré a enterrarme estando viva, no siento nada más que el odio que ha empezado a aumentar. Hoy me casaré, qué frase tan bonita cuando se pronuncia, y qué mala es cuando se siente, se suponía que sería el día más hermoso de mi vida con mi amado. Sin embargo, fue el fin de mi vida desde que el juez dictó la sentencia, me arrepentí profundamente, deseé que fuera encarcelado pero elegí el enfrentamiento ahora, y debía soportar vivir con él por un año entero. El juez nos dijo que volveríamos después de 15 días para casarnos, así que salí apoyada en mi pobre madre, mientras que él cuando salió abrazó a ese niño con fuerza y se marchó. Y lo importante es que pasé esos 15 días en un mal estado con el inicio del embarazo, y cada vez siento mareos y náuseas, y mi rostro comenzó a palidecer por el efecto de los moretones que dejó ese salvaje. ¿Pero por qué no quiere decirme el motivo que lo impulsó a hacer eso? Hoy iré a enterrarme viva, y no siento nada más que el odio creciente. Hoy me casaré, qué hermoso es pronunciarlo y qué doloroso es sentirlo, pues se suponía que sería el día más lindo de mi vida con mi amado con quien pasé mi vida. Hacía todo con él, así que ¿cómo pudo abandonarme de esta manera? ¿A dónde se fue el amor que había entre nosotros? Ese orgullo que sentía por mí cuando salíamos juntos y yo estaba en mi mejor apariencia, cuando tomaba mi mano y me decía, cada día estás más hermosa. Nunca miré a nadie más que a él, y en un instante pensé en hacer eso, yo era de Amine solamente, así que ¿cómo pudo hacerme decirla a otro? Me vestí completamente de negro y recogí mi cabello en forma de moño, me puse gafas para ocultar esas ojeras azules alrededor de mis ojos.
Ahora estoy en mi primer mes de embarazo, pero sus rasgos aún no aparecen, y eso es lo mejor. Llegué esta vez sola y mi madre no me acompañó. Entré a la corte y lo encontré vistiendo un traje formal, elegante, y parecía como si fuera un novio real, así que apreté mis dientes y cerré mi puño con fuerza. Fui y me senté, y la sorpresa fue cuando vino hacia mí ese niño pequeño que lo acompaña, y su edad no supera los 4 años, se acercó a mi rostro y empezó a tocarlo lentamente. Me impacté y no supe qué hacer más que mirarlo. Mientras yo estaba sentada, me quitó las gafas e inclinó mi cabeza a un lado como si quisiera leer los rasgos de mi cara. Pasó su mano por mis ojos, mi nariz, mi boca y mi frente, y específicamente sobre el moretón que aún no sanaba, así que me alejé de repente y él también se asustó, apretó su mano y volvió sobre sus pasos. Se llevó las gafas y fue hacia Amir, a quien encontré impactado y no entendí nada, y después de un poco nos llamaron, así que dejó al niño con su madre que se lamentaba cada vez que me veía. Entramos esta vez y nos detuvimos uno al lado del otro. Y sin alargarles el asunto, les contaré lo que dijo el juez. Lo importante es que le preguntó si estaba de acuerdo en casarse con Jasmine y aceptó, y me preguntó a mí también si estaba de acuerdo en casarme con Amir sin presión ni coacción, así que me quedé en silencio y mi corazón empezó a latir con fuerza. Sentí que mi respiración se acortaba y me asfixié. Mis ojos se llenaron de lágrimas, y sentí que mi vida con Amir sería como la muerte. Levanté mis ojos hacia el juez con las lágrimas llenándolos, mientras él me decía, «Habla, hija mía». Entonces le dije, «Mis condiciones son divorciarme después de este año», se lo dije al juez y lo anotaron en el contrato. Y sentí que el juez estaba de mi lado, luego el juez nos pidió firmar los papeles. Y después de firmar, mis fuerzas se agotaron y sentí que caería, así que él me sujetó, y le dije, «Déjame, no me toques». Me senté en el suelo y empecé a llorar como si hubiera perdido a alguien querido. Era mi alma la que había muerto, así que me levantó la secretaria que estaba con el juez y me sentó y me dio una botella de agua para beber. Levanté mi cabeza cubierta de lágrimas y lo encontré sentado poniendo su cabeza entre sus manos, y después de eso el juez nos informó que viniéramos mañana a recoger el contrato. Me aferré a la mano de la secretaria que me sacó, y él salió hacia su madre y ese niño. Caminaba mientras limpiaba mis lágrimas y cruzaba mis brazos con mis manos porque sentía algo de frío. Entonces escuché a una mujer llamándome, me giré y era su madre. «Hija mía Jasmine, no debes ir sola, deja que te llevemos con nosotros», le dije, «No, puedo ir sola». Ella me dijo, «Hija mía, mañana irás con nosotros a la casa, y como esto es lo que sentenció el juez, debemos saber dónde queda su casa y debes recoger tu ropa». No supe qué hacer, así que acepté que vieran dónde quedaba nuestra casa, pero le pedí a su madre que le dijera que no hablara conmigo. Lo importante es que su madre me abrió la puerta que estaba a su lado, pero le indiqué con mi cabeza que no, y fui y abrí la puerta trasera y me senté, y me quedé mirando por la ventana y el niño estaba sentado a mi lado. Lo importante es que durante todo el camino mis lágrimas caían hasta que llegamos, y le mostré a su madre el camino antes de bajar. Bajé y no dije nada e iba a retirarme cuando me llamó, «Hija mía, mañana exactamente a las 9 vendremos por ti para ir a la corte y de ahí a tu nueva casa». Asentí con mi cabeza y me fui, subí a la casa y sentí que mis huesos me pesaban. Entré a mi habitación sin hablar con mi madre y dormí hasta las 9 de la noche. Encontré que mi madre había preparado la cena, preparó pizza y algunos pasteles que son mis comidas favoritas, pero no tenía apetito esta vez. Así que me limité a comer solo la ensalada, y después de eso limpié el lugar, lavé los platos y me senté a hablar con mi madre. Le conté todo lo que pasó en la corte y las palabras que me dijo la madre de Amir, y la pobre se entristeció porque me alejaría de ella, y me dijo, «Entonces me dejarás, esta es la ley de la vida, hija mía, solo cuídate». E incluso a mí me parece ese joven amable, no sé cómo se atrevió a hacer algo así. Le dije, «Mamá, esa persona es un lobo con piel de cordero, pero su vida se volverá un infierno». Lo importante es que abracé a mi madre y fui a recoger mis pertenencias. Y ahora son las 8:50 de la mañana, quedan 10 minutos para empezar una nueva vida. Te mostraré lo que no has visto en tu vida, Amir Motaki. Cargué mis maletas que fueron testigos de mi amor y el de Amine, luego escuché la bocina del auto. Mi madre cargó mi maleta por mí porque estaba pesada y tuvo miedo por mí. La bajó y los encontramos esperando, salió su madre y vino a saludarnos,
y se apartó con mi madre a hablar. Mi madre le estaba encargando mi cuidado, mientras que él cargó la maleta y fue a ponerla en el auto, y yo me limitaba a mirarlo con rabia y deseé devorarlo. Vinieron mi madre y la madre de Amir y se despidió de mí, y me quedé llorando y abrazándola fuerte como si me fueran a secuestrar de ella, y la madre de Amir empezó a acariciar mi espalda con su mano para consolarme. Era una mujer amable, pero eso no cambió nada. Me llevó y fuimos a la corte. Yo no bajé del auto, y él fue quien trajo el contrato, lo trajo y partimos en nuestro camino. No me importó nada y me quedé observando el camino solamente hasta que entramos al área de las villas, y se detuvo frente a una de ellas, abrió la puerta y entramos a un jardín muy grande y hermoso. Bajamos y entramos por la puerta principal. Salió de allí una chica hermosa de más o menos mi misma edad. Su cabello era largo y rubio, de piel blanca y vestía ropa corta. Vino corriendo y se lanzó a los brazos de Amir. Me reí con sarcasmo de esa escena, y giré mi rostro mirando el jardín un poco. Entonces esa chica me llamó, Jasmine, muchas gracias, y nunca olvidaré tu favor. Me extrañé y me quedé mirándola solamente. Luego extendió su mano para saludarme. Soy Leila, la hermana de Amir. Extendí mi mano hacia ella y no pronuncié palabra, y él se limitaba a observarnos. Retiré mi mano y miré a la madre de Amir y ella entendió que quería entrar, así que me hizo pasar. Y esa villa era grande y hermosa y sus muebles tradicionales eran maravillosos. Subimos las escaleras y fuimos a una habitación al final. Su puerta era más grande que las otras puertas. Cuando se abrió la puerta, lo primero que vi fue una foto de Amir abrazando a una chica, parece que es su novia, y me di cuenta de que esta era la habitación de Amir, así que retrocedí. Tía, es imposible que me quede con él en una sola habitación, y si acepté vivir aquí por un año entero eso no significa que nos quedaremos en un mismo lugar. Su madre me dijo, pero hija mía, no preparamos tu habitación propia, pensamos que te quedarías con él. La miré con una mirada que significaba que no repitiera esas palabras, así que entendió y me dijo, ven conmigo para llevarte a la habitación de Leila hasta que preparemos otra habitación. Fui y no me negué porque estaba cansada y quería descansar. Entramos a la habitación y era hermosa y ordenada, y es el doble del espacio de mi habitación, y tiene fotos de Leila en la pared. Descansa ahora que estás cansada, y tan pronto como esté listo el almuerzo te llamaré. Salió y cerró la puerta tras ella, y yo sentí una opresión muy fuerte. Me recosté sobre la cama y empecé a llorar hasta que el sueño me venció. No sé qué hora es ahora, pero la oscuridad ha llegado. Me levanté y fui al balcón, y la vista era muy hermosa con vista a toda la ciudad. Las luces y los autos, me sentí muy aliviada. Luego escuché toques en la puerta. Dije, adelante. Se abrió la puerta lentamente. Oh, es Leila. ¿Puedo entrar? Asentí con mi cabeza y vino hacia mí. La vista es hermosa, ¿verdad? Cuando estoy molesta me siento a observar a la gente y los autos, especialmente en la noche donde se pueden ver. Luego me preguntó riendo, ¿tienes hambre? Quise decirle no, pero sentí los dolores del hambre porque no había comido nada desde la mañana. Me dijo, ven conmigo a la cocina para buscar algo que comer, pues yo también tengo hambre. Salimos y fuimos a la cocina. Empezó a calentar la comida en el microondas y a ponerla en la mesa, y nos sentamos a comer, y actué como si nunca hubiera comido. Empecé a comer con avidez hasta que Leila empezó a reír. Lo importante es que me llené y gracias a Dios. Luego le pregunté, ¿por qué tu hermano me hizo esto? Debes saberlo. La sonrisa desapareció de su rostro y empezó a mover su cabeza. ¿Se te fue el hambre? Voy a limpiar la mesa. Tomé sus manos y la senté. Por favor, dime por qué tu hermano me hizo esto. Suspiró y me dijo, está bien, te contaré. Mi hermano tiene algunos amigos allá y estaban peleados, así que fue a donde ellos para reconciliarse y le ofrecieron comer con ellos. Y según lo que dijo el doctor que examinó su cabeza, le pusieron drogas y en una cantidad un poco excesiva, lo que hizo que perdiera la razón así y se volviera como un monstruo, y lamentablemente caíste en sus manos. Nosotros, por más que sigamos pidiéndote disculpas o agradeciéndote, no podremos darte lo que mereces. Pero créeme, mi hermano es muy cariñoso de verdad, y él nunca se había casado ni conocido a otra mujer que no fuera su difunta esposa. Entonces la mujer que estaba en la foto es su esposa, y el niño es su hijo porque se le parece mucho. Ese niño es su hijo, ¿verdad? Ella me dijo. ¿Quién? Le dije, Osama. Me dijo, sí, su hijo. Amir estaba destrozado porque la amaba mucho,
por eso él se hizo cargo de Osama, le cambiaba sus pañales y su ropa y le preparaba el biberón y lo sacaba con él incluso a su trabajo. Hacía eso y no se apartaba de él, al punto de que Osama no acepta que nadie se le acerque que no sea Amir, y en realidad, tú te pareces un poco a ella. Quizás eso fue lo que hizo que Osama se acercara a ti, lo importante es que agradecí a Leila y le pedí disculpas porque tomé su habitación, y subí con la mente tranquila, puse mi cabeza en la almohada y pensaba mucho en las palabras que dijo Leila, y entendí que Amir nunca me tocaría. Lo perdono, pasó por mi mente Amina y recordé cuando me sujetaba del cabello y me arrastraba, y mi rostro del que la gente empezó a huir de ver, y el feto que pensé en conservar, puedo perdonarlo. Me vengaré de él porque destruyó mi vida. Sentí una opresión en mi pecho y quise respirar algo de aire, salí lentamente sin hacer ruido porque el silencio reinaba y no quería despertar a nadie. Decidí salir a sentarme en el jardín un poco. Abrí la puerta y mientras caminaba choqué con Amir, y como él llevaba un vaso de agua se lo derramó encima, y vestía solo un pantalón así que el agua se derramó sobre su pecho. Su cuerpo estaba tonificado y el agua bajaba por él. Levanté mi cabeza y encontré su rostro carente de expresión excepto por sus ojos. Se alejó de mí y se fue. Sentí que algo extraño me pasaba. No entendía qué era, lo importante es que continué y salí afuera, y el jardín tenía otro aspecto por la noche con las luces clavadas en la tierra iluminando las rosas. Sentí alivio y seguí caminando por allí hasta que divisé un pequeño rincón con sofás y mesas. Fui, me senté allí y descansé, y me quedé observando las estrellas, cuando de pronto empecé a oler a pescado asado como el que solía comer con las chicas en la ciudad. Pero, ¿de dónde venía? Quizás era el antojo y lo deseaba mucho. Pero ahora estamos de noche, ¿dónde lo encontraría? ¿Quién me llevaría? Decidí contárselo a Leila y que pasara lo que tuviera que pasar, así que llamé a la puerta de la habitación donde vive Leila porque se había convertido en mi refugio si necesitaba cualquier cosa. Leila me preguntó, Jasmine, ¿quieres algo? Le dije, la verdad es que tengo antojo de un pescado asado como el que comía con las chicas en la ciudad. ¿Qué debo hacer? Ella me dijo, ahora te comportas como las que tienen antojos por el embarazo, mientras que yo me quedé con los ojos muy abiertos preguntándome cómo era posible. Y mientras me disponía a marcharme, me tomó de la mano diciendo, espérame, ya vuelvo, se fue y al poco tiempo regresó con Amir, quien se veía frustrado. Ella me dijo, Jasmine, Amir te llevará a buscar un restaurante ahora. Yo le dije, Dios mío, está bien, no hace falta nada. Ella me dijo, claro que irás, entonces él me tomó del brazo y me arrastró afuera. Intenté soltarme de él y no pude hasta que me metió al auto y me abrochó el cinturón de seguridad. Avanzamos sin hablar para nada. Yo, como de costumbre, miraba, y él me preguntó de repente, ¿en qué mes estás ahora? Y me extrañó porque no hablaba conmigo, y su voz era tierna y tenía un tono bonito. Dije para mis adentros en qué mes, y luego le respondí, en el primer mes. Entonces él se detuvo, bajó, me abrió la puerta y me desabrochó el cinturón. Empecé a oler el pescado asado, y finalmente entramos en un restaurante muy elegante que estaba vacío, por supuesto, pues nadie tiene antojos de pescado asado a las 2 de la mañana. Pero lo que no entendí, sinceramente, es que parecía como si hubiera visitado el lugar antes. Nos sentamos, y fue él quien fue y me trajo pescado de todo tipo hasta que llenó la mesa, y yo empecé a comer con ansias mientras él se sentaba frente a mí con una taza de café en la mano bebiendo de ella. No sé qué me pasó, pero tomé la taza de su mano, bebí de ella y empecé a reír como una tonta. Su aroma era apetitoso. Me miró con extrañeza, luego empezó a reír de verdad, y me quedé observándolo mientras reía. Tenía una risa hermosa y unos hoyuelos atractivos. Me quedé observándolo y diciendo para mis adentros, ¿por qué miro así a un hombre del que me voy a vengar? ¿Por qué lo miro así? ¿Por qué ya no me parece aquel monstruo que destruyó mi vida? Lo dejé y bajé al baño, me lavé la cara y limpié mi ropa, y cuando salí no lo encontré en su lugar, salí afuera y tampoco lo encontré, así que sentí ganas de llorar porque no tengo teléfono y no sé dónde queda la casa. No me di cuenta de mí misma hasta que estaba llorando como una niña pequeña a la que su padre dejó,
Luego me di la vuelta y lo encontré detrás de mí, y me dijo, ¿qué te pasa? ¿Por qué lloras? ¿Qué sucedió? ¿Te duele algo? Dime qué tienes. Sentí el miedo en sus ojos. Me sequé las lágrimas y le dije, nada, y él me dijo, vamos, vámonos. Me desperté por la mañana, y no dormí bien esa noche. Bajé y encontré a la madre de Amir y a Leila sentadas en el jardín. Salí hacia ellas y me senté con ellas. La madre de Amir me preguntó, ¿cómo estás, hija mía? Le dije, gracias a Dios. Me preguntó, ¿cuánto tiempo llevas ya de embarazo? Le dije, estoy en el primer mes, y ella me dijo, ¿qué puedo decirte, hija mía? Que Dios te recompense por todo lo que haces con nosotros. Has perdonado a mi hijo y has aceptado vivir con él. No soporté sus palabras y quise entrar, hasta que escuché un ruido como si alguien estuviera peleando en la puerta. Vi que Leila se me adelantó y fue corriendo hacia la puerta, y al poco tiempo regresó Leila con el origen del ruido, y cuando lo vi mis piernas me fallaron, era Amin, me vio y se detuvo, y yo apenas lo vi me lancé a sus brazos llorando. Seguí llorando, y Leila se quedó impactada y solo me miraba. Él seguía tocando mi cara, besando mi cabeza y abrazándome mientras yo lloraba, y de repente vi a Amir de pie con la mano en el bolsillo y sosteniendo su teléfono en la otra, y avanzó hacia nosotros enojado. Entonces Amir lo golpeó, le dio un puñetazo y empezó a pegarle. Yo gritaba y Leila intentaba separarlos, y cuando intenté intervenir Amir me empujó y me caí. A Amir no sé qué le pasó, apartó a Amir con fuerza y vino hacia mí tocando mis pies. Me dijo, Jasmine, ¿estás bien? Espero que no le haya pasado nada a nuestro feto, y sus palabras me hicieron perder el conocimiento, pero yo escuchaba y sentía todo. Sentía a Amir cargándome mientras le gritaba a Leila que llamara al doctor. Me metió a la casa, y al poco tiempo empecé a recuperar el conocimiento. Me levanté y lo encontré a mi lado con mi cabeza apoyada en su brazo y su rostro herido, y Osama sentado a sus pies, y Amin de pie a lo lejos. Así que me senté y empecé a mirarlos, y al mismo tiempo Amir se aseguraba de que yo estuviera bien y asentí con la cabeza que estaba bien. Leila me preguntó, Jasmine, ¿este es tu hermano? Me quedé mirando a Amin que tenía la cabeza baja. No, era mi prometido. Levanté mis ojos hacia Amin que me esperaba para terminar, y él dijo, soy el hijo de su tía y su prometido, nos criamos juntos y desde pequeños ella es para mí, y en el momento en que ella sufrió el accidente yo estaba viajando por trabajo. Y cuando escuché la noticia vine rápido y sufrí un accidente de tránsito. Por eso no pude venir a verte, Jasmine. Estuve en coma por 3 días, y apenas la semana pasada salí del hospital. Me impactó esa noticia. Se me mezclaron las cosas y ya no sabía qué hacer ni qué quería. Amir me agarró para llevarme con él. Pero Amir me sujetó, me arrastró tras él y dijo, Señor, esta es mi esposa ahora y la madre de mi hijo. Por lo tanto, le pido que se retire con todo respeto. Amir me miró largamente, así que agarré la camisa de Amir y la apreté hasta que él se volvió hacia mí. No tengas miedo, estoy contigo. Amir miró hasta que se cansó y luego salió y se marchó. ¿Yo qué hago? ¿Qué me ha pasado? ¿Por qué trato a Amir así? Él es quien me hizo no poco. Solté su camisa y subí a mi habitación. Me quedé llorando hasta que me cansé y me dormí. Me desperté a las 4 de la tarde. El aroma de la leche y el café perfumado llenaba el lugar. Bajé y encontré a la familia reunida. Y como de costumbre, empecé a comer con voracidad como una hambrienta. Ella me dijo, Jasmine, ¿no se te antoja algo para comer? Entonces la miré y negué con la cabeza y dejé de comer porque se me quitó el apetito. Mientras me iba me tomó una mano pequeña, me di la vuelta y encontré a Osama, y vi a su madre extrañarse de la situación y yo también me impacté, así que me puse de rodillas para estar a su nivel y él dijo, ¿puedes atar la cinta de mi zapato? Le sonreí y empecé a atarle el zapato, y cuando levanté la cabeza me dio un beso en la mejilla y se fue, y todos se quedaron asombrados porque Osama solía encerrarse en sí mismo lejos de la gente. Lo importante es que pasó un mes y yo seguía igual,
y subí un poco de peso hasta que los pantalones ya no me quedaban. Empecé a usar vestidos. Hoy tengo una cita con el doctor para hacerme algunos exámenes. Fui donde Leila como de costumbre para avisarle. Lo importante es que me acompañó esta vez. Nos hicimos los exámenes y me recetó algunos medicamentos y vitaminas, y me pidió volver más tarde para saber el sexo del feto, así que regresamos y yo estaba ansiosa por ver a Amir. Lo importante es que consulté al doctor sobre mi estado, y me dijo que es un estado normal porque el feto tiene antojo de su padre Amir, y no podré odiarlo. Llegué y lo vi, y sentí como si hubiera visto lo que hay en mi corazón, y por supuesto es imposible que lo ame. Es solo un antojo nada más, y él cuando me ve baja la cabeza y se retira. Nos sentamos reunidos en el jardín y Osama jugaba con la pelota, y yo estaba molesta y no me importaba nada más que los movimientos de Amir, y de repente olía helado, así que me di la vuelta y encontré a Amir cargando bolsas. Entonces vine corriendo y tomé las bolsas y empecé a abrirlas buscando el helado pero no lo encontré, así que le pregunté, ¿dónde está el helado? He olido su aroma. Entonces él se extrañó y empezó a mirar a Leila y a su madre, yo los miré y ellos empezaron a reír. Ven, te llevaré a comerlo, pues no lo traje conmigo. Fui sin decir una palabra, me subí al auto y me senté. Y cuando se disponía a arrancar, vio que no me había puesto el cinturón de seguridad, y cuando quiso ajustarlo, su rostro se acercó al mío. Por supuesto, eso fue sin intención. Y me quedé contemplando su barba arreglada y su cabello suave, me vio mirándolo y giré mi cara hacia la ventana, entonces me llevó a la ciudad y a un McDonald's. Me dijo, pide lo que quieras, así que elegí helado de 3 sabores, pistacho, vainilla y fresa, estaba delicioso, y él también pidió igual que yo y nos sentamos a comer. Cuando empecé a comer se me manchó la boca y él me la limpió con su mano, entonces me quedé paralizada en mi lugar mirándolo y sentí incomodidad. Así que retiró su mano rápidamente y terminé mi helado. Quise levantarme para irnos, pero él me dijo, siéntate un poco, quiero hablar contigo, así que me senté sin mirarlo, pues a pesar de todo no lo había perdonado, y dijo, saldré fuera de Marruecos por un mes debido a un problema en la empresa. Por eso te dejaré tu tarjeta bancaria y le ordenaré al chofer que te lleve a donde quieras. Está bien, y asentí con la cabeza sin que mis ojos lo miraran. Se me ocurrió la idea de ir al doctor, así que dije, pero debes ir conmigo para hacer los exámenes del embarazo. Me dijo, Leila me contó, volveré antes de la cita. Dijo, no tengas miedo, luego Amir se fue y nos quedamos yo, Leila y mi madre. Incluso a Osama se lo llevó con él, así que empecé a sentir un vacío como si me faltara algo, mi apetito por la comida desapareció, mi vientre empezó a crecer, mi rostro palideció, se me cayó el cabello, mi carácter se volvió agrio y lloraba por el motivo más tonto, y pasó el mes y Amir llamaba a mi madre y a Leila pero no me telefoneaba a mí. Quizás temía que yo no quisiera, pero yo quiero escuchar su voz. Uf, ya me aburrí. Decidí pasear un poco por la villa. Seguí entrando de una habitación a otra y de un lugar a otro hasta que llegué a una habitación que no se abría, intenté en vano pero no abría. Así que me entró la curiosidad por saber qué había dentro. Leila dijo, Jasmine, ¿qué te pasa? Me has asustado. Me dijo, ¿qué tienes? Vine solo para verte. Le dije, hermana, me has asustado, ¿qué pasa con esta habitación? No se abre. Me dijo, hermana, en esta habitación Amir nos prohibió incluso pasar cerca de ella. Él es el único que sabe qué hay dentro y su llave siempre está con él. Vamos, retirémonos de aquí, y pasó un mes y medio. Hoy regresará Amir, y mi corazón está encogido y espero verlo con ansias. Así que me puse un vestido blanco largo que compré con la tarjeta que me dio cuando fui de compras con Leila. Me solté el cabello y me senté en mi habitación esperándolo, y de repente escuché el sonido del auto, me levanté rápido y salí hacia ellos, y me paré frente a la puerta. Entonces Osama salió del auto y vino corriendo a abrazarme, y Amir sonreía por la relación que surgió entre Osama y yo, luego abrazó a mi madre y a Leila y vino hacia mí y me extendió su mano. Pero no pude contenerme y lo abracé, y no sé de dónde me vino la audacia para hacer eso. Pero lo extraño del asunto es que él no me abrazó,
y no sentí sus manos en mi espalda. Por eso le dije disculpa y entré, luego subí a mi habitación y sentí que no valía nada. Me arrepentí porque no me fui con Amin. ¿A qué estado he llegado? Tomé mi medicina y me recosté intentando dormir, y al poco tiempo escuché golpes en la puerta. Dije pasa mientras seguía dando la espalda a la puerta. Escuché la puerta abrirse. Jasmine, he traído algo conmigo para ti. Su voz es muy tierna, y quien lo escucha no diría que tiene 27 años sino que le daría 17. No hablé, y me quedé como estaba hasta que escuché la puerta cerrarse. Me levanté y encontré muchas bolsas que tenían chocolate, dulces y todo lo que me gusta. Y encontré entre ellas zapatos pequeños para bebés de color blanco y muy hermosos. Esto demuestra que piensa en su próximo hijo. Se dibujó una leve sonrisa en mi rostro, así que salí para agradecerle pero no lo encontré abajo. Tal vez esté en su habitación, así que subí y encontré la puerta entreabierta. Toqué la puerta un poco y lo vi sosteniendo una foto en sus manos y secándose los ojos. Estaba llorando, así que dije, disculpa, vine solo para decirte gracias. Esbozó una sonrisa hermosa que mostró sus hoyuelos y me dijo, de nada, luego se volvió hacia la ventana y puso sus manos en sus bolsillos. Hoy es la cita del doctor, y estoy muy emocionada por saber si tendré un niño o una niña. Fuimos Amir y yo al doctor y me extrañó que el doctor lo conociera. Hola señor Amir, no lo veíamos hace tiempo, ¿cómo está Osama? Le dijo, gracias a Dios doctor, los mismos exámenes. Le dijo, si los mismos, todavía recuerdo aquel día. Le dijo, no se pueden olvidar este tipo de asuntos. Yo estaba como una boba con la boca abierta. Entonces tomó una muestra de sangre mía y de él y entramos para hacer la ecografía y saber el sexo del feto. Aquí tienes, mira el corazón como late, y sus pies y sus manos. Yo seguía con concentración y Amir no apartaba la vista de la pantalla. Amir preguntó, ¿es un niño? Y el doctor respondió, no, sino una niña, porque el asunto no está totalmente claro. El niño en este tiempo suele estar muy claro. Vi a Amir sonreír con una sonrisa amplia y decir, mi hija, y yo estoy feliz porque él está feliz y porque tendremos una niña. Regresamos a la casa y yo lo observaba mientras él seguía sonriendo. Lo importante es que nuestra relación se volvió buena y empecé a olvidar lo que hizo, y mi vientre empezó a crecer más y él empezó a bromear conmigo, y Osama empezó a quererme tanto que a veces duerme conmigo. Una vez vi a Amir saliendo rápido pues se le hizo tarde para el trabajo, y se le cayeron unas llaves, y como no puedo correr no lo alcancé, así que las puse en mi bolsillo y mientras subía a mi habitación se me ocurrió la habitación cerrada, dije que tal vez una de estas llaves la abriera. Fui hacia ella con calma para que Leila no me oyera y me lo impidiera, llegué y probé las llaves y no abrieron, suspiré y dije que estaba haciendo esto en vano. Y mientras me iba a retirar vi algo que brillaba en una maceta pequeña al lado de la habitación, me acerqué y encontré que era una llave, abrí con ella la habitación y se abrió y estaba llena de polvo. Entré y cerré la puerta, y encendí la luz porque las ventanas estaban cerradas. Encontré el dormitorio lleno de polvo, pues es evidente que no se abría desde hace más de 3 años. Había un armario grande. Fui y lo abrí y encontré en él mucha ropa de mujer pero de estilo antiguo que se remonta a unos 5 años atrás aproximadamente. En uno de los estantes había ropa hermosa que me gustó y algunos vestidos y accesorios, así que los tomé y empecé a usarlos en lugar de comprar ropa nueva. Cerré la habitación y devolví la llave a su lugar y subí a mi habitación de inmediato y empecé a probarme esa ropa. Uno de los vestidos era muy hermoso, un vestido negro de tirante cerrado del pecho y pomposo a la rodilla. Me solté el cabello y me puse una diadema y un anillo fino con piedrecitas de entre los accesorios. Salí para mostrárselo a Leila y encontré a Amir abajo, y cuando se dio la vuelta y me vio se impactó y se quedó parado, se le cayó el maletín de la mano y se quedó mirándome fijamente. Leila, esta ropa. Yo, tú. ¿Tú qué? ¿Quién te dijo que entraras a la habitación? ¿Qué te impulsó a esta ropa? ¿Con quién consultaste? Vamos, habla. Luego me tomó del brazo y me apretó hasta que mis ojos se llenaron de lágrimas.
Eres el error más grande que he cometido en mi vida, y el error más grande fue el día de nuestra boda. La cárcel es más fácil para mí que vivir contigo. Me impacté y me quedé mirándolo con las lágrimas corriendo por mis ojos. 5 meses de palabras hermosas que olvidó en un momento, entonces recordé el día que me limpió la boca. El día que tocó mi vientre y temió por mí, y el día que vi la alegría en sus ojos cuando supo que tendríamos una niña, entonces el mundo se oscureció y ya no escuchaba lo que decía. Me regresó la cinta de lo que me había hecho, así que zafé mi mano de él y subí a mi habitación, me cambié de ropa, recogí mis cosas en la maleta y empecé a arrastrarla para irme, bajé y no lo encontré. No estaban más que Leila y su madre, y ella me dijo, Jasmine, busca refugio en Dios, ¿a dónde vas? Él solo está enojado. Él no quiere que nadie entre a esa habitación y ya te lo había advertido antes, por favor sé sensata, pero ella no pudo detenerme. Hice lo que tenía en mente y salí, incluso al chofer no le permití que me llevara. Seguí arrastrando mi maleta y caminando mientras lloraba hasta que llegué a la carretera principal, y tomé un taxi que me llevó a la casa, y durante todo el camino recordaba la palabra que dijo. Eres el error más grande que he cometido en mi vida. Mi madre me vio y se asustó por mi estado, así que me lancé a sus brazos y empecé a llorar. Cometí el error más grande cuando lo perdoné. Subí y me dormí en el regazo de mi madre mientras sollozaba del llanto. No me desperté hasta la mañana. Me desperté con dolor de cabeza y no podía moverme de mi lugar. En cuanto pensé en lo que pasó empecé a llorar. Escuché golpes en mi habitación, entró mi madre y dijo, Jasmine querida, Amir está aquí para verte. No quiero verlo. Quiero dormir. Cerró la puerta y yo seguí con mi llanto hasta que escuché los golpes otra vez. Mamá, te dije que no quiero ver a nadie. Entonces se abrió la puerta y él entró. Amir, por favor sal. Quiero dormir. Cerró la puerta y vino y se sentó a mi lado. Nora estudiaba conmigo en la Facultad de Comercio y la quería mucho por sus modales. Era mi mejor amiga y tenía una risa que cautivaba, pero era pobre. Eso fue lo que hizo que mi padre rechazara mi matrimonio con ella. Por eso renuncié a todas mis propiedades y me casé con ella y trabajaba con poco esfuerzo. E incluso ella nunca se quejó de nada. Era paciente conmigo. Y cuando mi padre enfermó nos llamó para vivir con él y le pidió perdón, luego falleció, que Dios lo tenga en su gloria, y yo me hice cargo de la empresa. Y en su embarazo hubo riesgo de aborto, pero dio a luz a Osama y perdió la vida. Ella hizo eso en secreto, y cuando murió sentí una amargura muy profunda. Ya no tenía importancia para mí este mundo, pero encontré una parte de ella frente a mí, así que decidí cuidarlo, y recogí todo lo relacionado con ella y lo puse en nuestro dormitorio y lo cerré prohibiendo a cualquier persona acercarse o tocar sus cosas, hasta que viniste tú y entraste y te pusiste el vestido que ella usaba antes de su muerte. Entonces la veía a ella mientras bajaba las escaleras hasta que te acercaste a mí. No sé qué me pasó para que hiciera eso, por Dios. Jasmine, perdóname, no fue mi intención gritarte. Le dije, ¿perdonarte? ¿Y por qué habría de perdonarte? ¿Acaso no te bastó con lo que te perdoné antes? Me golpeaste, y me violaste. Me hiciste quedar embarazada y destruiste mi futuro. Me separaste del ser humano que más he querido en mi vida y te perdoné, y mira el error que cometí y cómo me castigaste. Ni siquiera intentaste impedirme que me fuera. Yo no te perdonaré, ¿entiendes? Y ahora sal de aquí. Lo vi con el rostro enrojecido y los ojos llenos de lágrimas, luego salió y empecé a llorar hasta que sentí dolor, quizás debido a la tristeza, así que decidí dormir. Y estoy segura de una sola cosa. Amo a Amir, y me despertaron los golpes en la puerta. No quise levantarme porque sé que mi madre abriría. Pero el golpeteo se prolongó y ella no abrió. Me levanté sosteniendo mi vientre, abrí la puerta y encontré a Amir sosteniendo una maleta de ropa y riendo. No entendí nada. Me quedé paralizada en la puerta. Me dijo, me vas a dejar parado en la puerta, así que me aparté y lo dejé entrar mientras yo seguía atónita sin entender nada. ¿A qué has venido? ¿Qué es esa maleta?
Lo importante es que me tomé vacaciones y vine a pasarlas aquí. ¿Aquí? ¿Bromeas conmigo? ¿A qué has venido, Amir? Me dijo, me quedaré sentado aquí hasta que me perdones, y no me importa encontrarme con Osama. Dije para mis adentros vamos a cambiar los papeles tú y yo. Estoy aquí a pesar de ti, vamos quítate de aquí. Quiero hacer algo de trabajo, así que dije para mis adentros qué le pasa, luego entré a mi habitación hasta que escuché ruido en la cocina. Fui a ver qué pasaba, lo encontré usando el delantal de cocina y había puesto el lugar patas arriba, le dije, ¿qué es este estado? ¿Qué le hiciste a la cocina? Parece que estalló una bomba en ella. Me dijo, en lugar de agradecer, yo te cocino lo que comes y tú gritas. Quítate, te dije que te fueras de aquí, ve a tu habitación, y empezó a empujarme para que saliera de la cocina. Fui y me senté en mi habitación pensando en lo que hacía, y pasó una hora aproximadamente, luego empecé a oler un aroma de comida deliciosa. Me dijo, no me salió bien nada. Dije para mis adentros, que coma quien odio. Empecé a reír histéricamente mientras él cruzaba los brazos y me miraba sonriendo, y me dijo, te ves hermosa cuando ríes, así que me detuve de inmediato y fui a ver la cocina. Encontré que la había limpiado y estaba reluciente. Nos sentamos a comer y él me observaba hasta que me dio vergüenza. Terminamos y quise limpiar la mesa pero me tomó la mano y dijo, yo lo haré. Retiré mi mano rápido porque es la primera vez que la toma. Sentí mi corazón latir así que me levanté rápido. Entré a mi habitación, y por la mañana me desperté con su voz mientras hablaba por teléfono y gritaba, salí vistiendo una camisa corta. ¿Qué tienes? ¿Por qué gritas? Se dio la vuelta y me miró de cabeza a pies y empezó a sonreír y dijo, te ves hermosa con ropa de dormir. Entonces me dio vergüenza y me sonrojé e intenté huir pero me sujetó y me acercó a él hasta que sentí su respiración. Me miró a los ojos y me sonrojé más, puso sus manos en mi cintura y me acercó más hasta que me pegué a su pecho, puse mis manos en sus brazos y lo miré hasta que me soltó y empezó a reír. Lo importante es que pasó el tiempo y lo vi trabajando en su laptop y parece que es un trabajo importante. Se me ocurrió una idea, lo dejé hasta que entró a la cocina y derramé agua sobre la computadora y huí. Dios mío, me dio lástima de él, y golpeó la puerta así que abrí sin poder contener mi risa, y apenas ver su rostro empecé a reír. Dijo, así que tú eres la culpable, no saldré de aquí. Empezó a acercarse a mí y yo a retroceder. Me alejé hasta que choqué con la pared y él estaba frente a mí, entonces dijo, ¿y ahora cuál es el castigo más adecuado para este acto? Pienso en un beso, ¿qué te parece? En cuanto mencionó el beso se me saltaron los ojos, se me acercó más y bajó su cabeza hacia mi cara, así que cerré mis ojos con fuerza y giré la cara. Él empezó a reír y dijo, lo tomaré pero con tu consentimiento. Luego salió, y me quedé impactada preguntándome por qué hace esto si no ha olvidado a su esposa. Señor mío, no entendí nada. Tal vez haga esto solo para molestarme. Pasó un tiempo y él hacía estos movimientos. Entré en mi 7º mes y tenía que ir a revisión con el doctor. Toqué su puerta en la habitación que me dejó, que es la habitación de mi madre. No me respondió así que abrí la puerta y lo encontré durmiendo. Me acerqué a él y su rostro era como el de un ángel, su barba era muy hermosa. Puse mi mano en su rostro y empecé a tocarlo con mis dedos hasta que abrió los ojos. Retiré mi mano rápido y dije, vamos despierta, ve conmigo al doctor pues mi cita es hoy. Se levantó para cambiarse de ropa, luego fuimos. Y allí me recosté y como de costumbre vino aquel travieso para ayudarme con mi ropa en lugar del doctor. Le pegué en la mano y se calmó, y el doctor reía, y la pantalla mostró a mi amada hija con claridad, sus manos y sus pies y su hermoso rostro, y Amir la miraba fijamente sonriendo, y el doctor me dio un pañuelo para limpiar mi vientre pero Amir lo arrebató y empezó a limpiar él y yo lo miraba, sentí su gran cercanía, y me dijo, Jasmine, dije, sí, y dijo, no obtendré mi beso, así que cortó el momento emocional con sus actos infantiles. Luego regresamos a la casa y me dormí de inmediato, y cuando desperté no escuché su voz. Salí a buscarlo y lo encontré detrás de mí con una toalla y su cabello mojado y las gotas de agua cayendo sobre él. Bajé la cabeza y quise irme pero puso su mano en la puerta. ¿A dónde?
Acabo de salir del baño, vamos, te acompañaré a tu habitación. ¿Aún no decides darme mi beso? Dije, deja esta tontería. Quise marcharme y no quiero darle nada. Quitó su mano y me retiré, y estaba comiendo en mi habitación hasta que escuché golpes. Entró con ropa en la mano. Dijo, «¿Esto es para ti? ¿Ahora puedes usarlo?» Pregunté, «¿Por qué haces esto?» Me dijo, «Nunca imaginé que entraría en mi vida o en mi corazón una mujer que no fuera Nora, pero esto es lo que pasó, y sin darme cuenta empecé a amarte». Me quedé mirándolo como si no hubiera escuchado nada o no estuviera segura de lo que oí. ¿Qué acabas de decir? Puso la ropa sobre la silla y vino y se sentó a mi lado en la cama. Pudiste entrar en mi corazón con tus comportamientos inocentes cuando te refugiabas en mí. Entendí que esperas de mí tu protección cuando te aferraste a mi camisa y te escondiste detrás de mí, y cuando te grité y te marchaste sentí una gran falta y no pude tener paciencia estando tú lejos de mí. Por eso vine. Y tengo la intención de que me perdones por lo que hice, y cuando estábamos con el doctor supe que eres muy valiosa para mí. Es más, te amo mucho. Luego se me acercó en la cama y levantó mi camisa y puso su mano en mi vientre y lo besó, luego apoyó su cabeza en él. Y yo no cabía en mí de la alegría, y de repente saltó y preguntó, ¿sentiste cómo golpeó? Dije, sí, está en mi vientre, y nos quedamos riendo, y dormí por primera vez entre sus manos mientras lo abrazaba como si fuera a marcharse, y con sus movimientos traviesos no me dejó hasta que obtuvo su beso. Se estabilizaron mis asuntos con Amir y decidí perdonarlo por todo. Regresamos a la villa, pero le puse la condición de que viviéramos en la habitación que estaba cerrada, y acordamos casarnos oficialmente después de pasar el año, y de repente grité, «Amir, despierta». «¿Qué te pasa? Habla, ¿vas a dar a luz?» «Espera, respira profundo, voy a dar a luz». Vino corriendo y el dolor me desgarraba, y mordía a Amir hasta que gritó. Salió en ropa de dormir y descalzo queriendo llevarme al hospital, estaba muy nervioso. Y no se detuvo hasta que llegamos a la clínica. Llené el lugar de gritos mientras me aferraba a él y él decía «Resiste, estoy contigo», y yo por el fuerte. Dolor lo insultaba. «Tú eres el culpable, tonto, no te soporto», y finalmente nació una niña de una belleza excepcional y gracias a Dios mi salud estaba bien, a tal grado que Amir empezó a reír con las lágrimas en los ojos. Me la dieron para amamantarla, qué sentimiento, y desde esta tribuna les digo, cuiden a sus esposas. Dios nos perdona gracias a los padres. Y así terminó mi historia, y ahora tengo una princesa y a Osama. Espero que les guste la historia, no olviden suscribirse y activar la campana para que les llegue todo lo nuevo, y no olviden el me gusta, y los comentarios pues leo todos sus comentarios.